Esta farsa se terminó ahora. Esas 5 palabras salieron de mi boca y cayeron como una losa de hielo en el silencio de la sala. 100 pares de ojos, los más ricos e influyentes de la ciudad, se clavaron en mí. Vi el horror congelarse en el rostro de mi hija Sofía y la copa de champán temblar en la mano de mi yerno Ricardo. En el centro de todo, envuelto en mi rebozo, estaba mi pequeño nieto, Mateo, tiritando no solo de frío, sino de miedo. Pero para entender cómo llegué a destruir la vida perfecta de mi propia hija frente a toda la élite de Monterrey, necesitan saber lo que vi apenas una hora antes. Llegué a su mansión esperando celebrar otro de sus logros. La casa brillaba, una fría exhibición de mármol y cristal. La música era perfecta, la comida era perfecta, mi hija era la anfitriona perfecta. Todo era una imagen, una fachada impecable. Pero cuando pregunté por Mateo, su respuesta fue un golpe de aire gélido. Está castigado. No necesité más. Lo busqué con la mirada y entonces lo vi. A través de un inmenso ventanal que separaba el lujo de la oscuridad, estaba la pequeña silueta de mi nieto de 8 años. Solo, en la terraza del jardín, con un suéter delgado que no hacía nada para protegerlo del frío cortante de la noche serrana. Dentro, la gente reía, brindaba y celebraba. Afuera, mi nieto se encogía, con el rostro pálido y los labios morados. En ese instante, el frío de esa noche no solo entró en los huesos de mi nieto, entró en mi alma y congeló cada gramo de amor que sentía por la mujer en que se había convertido mi hija. Y supe que no me iría de esa casa hasta haber derrumbado su mundo de cristal. La historia de cómo planeé y ejecuté cada paso de lo que sucedió después es una lección sobre hasta dónde puede llegar una abuela para proteger a los suyos. Si quieres saber cómo lo hice y qué palabras exactas usé para silenciarlos a todos, dale like a este video y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún detalle. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Me dará mucha fuerza saber que no estoy sola. Mi mundo huele a tierra húmeda y a jazmín. Cada mañana, antes de que el sol de Monterrey comience a picar con fuerza, salgo a mi jardín. No es un jardín de revista, de esos con césped perfectamente cortado y flores que no se atreven a crecer más de la cuenta. Es un jardín vivo, caótico y lleno de color. Mis bugambilias trepan por las paredes de adobe con una furia gozosa y mis rosales, los mismos que plantó mi esposo hace 30 años, todavía me regalan las flores más rojas que he visto en mi vida. Aquí, entre mis plantas, me siento yo misma. Siento la textura de las hojas bajo mis dedos, el peso de la regadera en mi mano, la promesa de vida en cada brote nuevo. Es un mundo simple, gobernado por la paciencia y el cuidado. Un mundo que se siente a 1.000.000 de kilómetros del de mi hija. Justo cuando terminaba de podar una rama rebelde, el teléfono sonó dentro de la casa. Sabía quién era. Solo una personita en el mundo llamaba a las 10 de la mañana, con la urgencia de quien tiene que contar el secreto más grande del universo. Dejé las tijeras en una banca de piedra y entré, secándome las manos en el delantal. Descolgué el auricular y la vocecita de mi nieto inundó la cocina. «Abue, ¿adivina qué?» Sonreí. La voz de Mateo era mi sol personal. «No sé, mi cielo. A ver, sorpréndeme. ¿Descubriste un nuevo planeta?» Escuché su risita al otro lado de la línea. Un sonido puro y cristalino. «Mejor, hice un dibujo de un dinosaurio con alas de mariposa y vuela sobre el cerro de la Silla. El maestro dijo que era muy creativo». «Claro que es creativo, mi rey, porque tú eres el niño más creativo del mundo. Cuando vengas el fin de semana, lo vamos a enmarcar y lo colgaremos junto a la puerta, para que sea lo primero que vea al entrar». Hubo un pequeño silencio. Luego, su voz sonó más baja, casi un susurro. «Mamá dice que ya no hay espacio en tus paredes para mis dibujos». Mi sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Alicé una arruga inexistente en el mantel de la mesa. «Tonterías, mi amor. Para tus dibujos, mis paredes son infinitas. Siempre habrá un lugar para ti aquí. ¿Lo prometes, abue?» «Te lo prometo con todo mi corazón». Podía sentir su alivio a través del teléfono. Hablamos unos minutos más.
Me contó del gol que casi anota en el recreo y de un perro que vio por la ventana. Yo le conté que las hormigas habían intentado robarse una migaja de pan de mi cocina. Eran nuestras conversaciones, pequeños puentes hechos de detalles sin importancia que juntos construían el amor más sólido que yo conocía. «Abue, ¿vas a venir hoy a la cena?», preguntó de repente, con la voz llena de esperanza. «Claro que sí, Mateo, no me la perdería por nada». «Sí, papá dice que vendrán personas muy importantes. Dice que me tengo que portar como un hombrecito». «Tú solo tienes que portarte como Mateo», le dije suavemente, «y eso es más que suficiente». Cuando colgamos, el silencio de mi casa se sintió más profundo. La alegría de su llamada se mezcló con esa vieja y conocida punzada de inquietud que siempre sentía antes de ir a su casa, la casa de mi hija, Sofía. Me dirigí a mi recámara para elegir qué ponerme. Sobre mi cama, la ropa que había sacado por la mañana parecía un disfraz. Un vestido de seda gris, demasiado rígido, unos zapatos de tacón bajo que me apretaban los pies, la ropa de la madre de Sofía de la Vega, no la de Carlota, la abuela que juega con tierra en el jardín. Mi casa estaba llena de recuerdos, fotos en cada pared, muebles de madera oscura heredados de mis padres, el olor a café y a libros viejos. Era un hogar. La casa de Sofía era una galería, un espacio impecable, minimalista, donde cada objeto de diseño parecía gritar su precio y donde el único desorden permitido era el que salía en las revistas de decoración. Amaba a mi hija, la amaba con una ferocidad que me dolía en el pecho, pero cada día me costaba más encontrar a la niña risueña y de rodillas raspadas bajo las capas de perfección y ambición que se había autoimpuesto. Su marido, Ricardo, un hombre obsesionado con el éxito y las apariencias, no había ayudado. Habían construido una vida dorada, una fortaleza de cristal tan hermosa como frágil, y en medio de todo ese brillo estaba Mateo, mi nieto, un niño sensible, creativo y lleno de luz, al que constantemente le pedían que brillara menos, que no hiciera ruido, que no estorbara en la foto. Perfecta. Me miré al espejo mientras me ponía unos discretos aretes de perla. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, no de edad, sino de algo más profundo, una fatiga del alma. Sentía que iba a una batalla, no a una cena familiar. Iba a entrar en territorio extranjero, a fingir que admiraba un mundo que en el fondo me parecía vacío, pero iba a hacerlo por Mateo, por ver su sonrisa, por darle un abrazo que, esperaba, le durara toda la semana. Tomé mi bolso, apagué las luces de mi casa, que al instante pareció sumirse en una cálida penumbra, y salí a la noche. Un auto ya me esperaba. Mientras me alejaba de mi calle, de mi mundo, una extraña sensación de temor se instaló en mi estómago. Era un presentimiento oscuro, la calma que precede a la peor de las tormentas. El auto se deslizó por las calles de San Pedro con un silencio casi irreal. Las residencias a nuestro alrededor no eran casas, eran declaraciones, fortalezas de arquitectura moderna, con muros altos y luces de seguridad que barrían jardines impecables. No había un alma en la calle. Todo sucedía de puertas para adentro. Cuando llegamos a la casa de mi hija, un portón negro y monumental se abrió sin hacer ruido, como la boca de una bestia metálica. La fachada de la casa era una composición de cubos de concreto blanco y enormes ventanales oscuros que no dejaban ver nada del interior, pero que sin duda permitían que desde adentro se viera todo. Un valet parking, un joven vestido de un uniforme impecable, me abrió la puerta antes de que yo pudiera hacerlo. El aire aquí olía diferente, no a flores ni a tierra, sino a césped recién cortado, a cloro de piscina y a un vago perfume de prosperidad. Al entrar, el sonido me golpeó. No era un estruendo, sino un murmullo constante y pulido. El zumbido de decenas de conversaciones superpuestas, el tintineo rítmico de los cubos de hielo en los vasos y una música electrónica, tan ambiental y discreta que parecía un latido artificial para la casa misma. Una mujer del servicio doméstico, a quien no reconocí, tomó mi abrigo con una eficiencia silenciosa, y entonces la vi. Mi hija. Sofía se movía por la sala con la gracia de una bailarina,
Su vestido rojo era una mancha de color vibrante en un mar de tonos neutros. Se reía con un hombre alto y canoso, tocándole el brazo ligeramente. Parecía la portada de una revista. Me vio y su sonrisa se amplió, aunque no llegó a sus ojos. Se disculpó con su acompañante y vino hacia mí. «Mamá, qué bueno que llegaste», dijo, dándome un beso que rozó mi mejilla sin tocarla realmente. Su perfume era caro y abrumador. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo en un segundo. Una evaluación tan rápida y sutil que casi podría haberla imaginado. «Te ves muy bien». «Tú estás preciosa, hija», respondí, y era verdad. Físicamente, era una visión. Ricardo, mi yerno, se acercó y me dio un apretón de manos firme. «Carlota, bienvenida. Estás en tu casa». Una mentira amable. Esta casa nunca se había sentido como mía. Sus ojos, igual que los de Sofía, ya estaban buscando a alguien más importante por encima de mi hombro. Mi corazón empezó a buscar a la única persona que quería ver. «¿Y Mateo?», pregunté, tratando de mantener mi voz ligera. Sofía hizo un gesto vago con la mano, como si espantara una mosca. «Por ahí, mamá, ya sabes cómo son los niños. Ahora, por favor, ve a la barra, tómate una copa de vino. El Malbec está exquisito». Y con eso se giró para rescatar a un invitado que parecía momentáneamente solo. Sentí la primera punzada de frío a pesar del calor del lugar. Por ahí, Mateo no era un niño que estuviera simplemente por ahí. Era un niño que, sabiendo que yo venía, habría estado pegado a la puerta esperándome. Decidí no ir a la barra. En cambio, comencé a caminar lentamente por la estancia. Me sentía como un fantasma, una reliquia de otro tiempo, en medio de toda esa modernidad. Las paredes estaban adornadas con enormes cuadros de arte abstracto que no me decían nada. Los muebles eran tan angulosos y perfectos que no invitaban a sentarse. Las conversaciones flotaban a mi alrededor. Palabras como inversiones, XTAD, la nueva colección de Cartier, crisis política. Nadie hablaba de nada real. Eran líneas de un guión que todos parecían haberse aprendido de memoria. Mi ansiedad crecía con cada paso. Miré hacia la escalera de cristal que llevaba al segundo piso, esperando verlo asomarse. Nada. Recorrí con la vista el comedor, donde el personal terminaba de poner una mesa para 30 personas. Ni rastro de él. Me estaba empezando a sentir ridícula. Quizás estaba en su cuarto jugando con su tableta. Quizás Sofía tenía razón y yo era una abuela aprensiva. Me acerqué al enorme ventanal que ocupaba toda la pared trasera de la sala. Daba a un jardín que parecía diseñado por un cirujano. Cada arbusto estaba podado en una forma geométrica perfecta. Unas luces azules y blancas iluminaban estratégicamente un pequeño estanque y un par de árboles exóticos. Era hermoso pero frío, inhumano. Observé la escena, hipnotizada por su artificialidad. El reflejo de la fiesta se superponía a la quietud del jardín. Veía las siluetas de los invitados riendo, sus copas brillando, y a través de ellos, la oscuridad de la noche. Y entonces, algo se movió. En la esquina más alejada de la terraza, en la penumbra, justo donde terminaba la luz de la casa y comenzaba la sombra de un muro, vi una pequeña forma acurrucada. Entrecerré los ojos. Mi respiración se detuvo en 1900. Mi garganta. No podía ser. Me acerqué más al cristal pegando la frente al vidrio frío. El sonido de la fiesta se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. El reflejo desapareció y mi vista se enfocó únicamente en la oscuridad de afuera. Era él. Era Mateo. Estaba sentado en el suelo de piedra helada, con las rodillas pegadas al pecho. Se abrazaba a sí mismo, y pude ver cómo todo su cuerpecito temblaba. Llevaba solo un suéter delgado. Su cabeza estaba gacha. Su cabello oscuro ocultaba su rostro. Pero pude ver el vaho de su aliento formarse y desaparecer en el aire frío de la noche. Mi mano se alzó y se apoyó en el cristal. Estaba helado, igual que la sangre que de repente sentí correr por mis venas. Estaba a solo unos metros de mí, a unos metros de su madre, de su padre, de 100 personas que reían y bebían, separado de nosotros por un panel de vidrio, pero a 1.000.000 de kilómetros de distancia, solo, en el frío y la oscuridad. El corazón se me hizo un nudo de hielo en el pecho.
El mundo entero se detuvo en esa imagen. Mi nieto, mi pequeño rey, castigado en la noche, y la fiesta, adentro, seguía. Por un largo momento me quedé ahí, con la palma de mi mano pegada al cristal helado, como si pudiera enviarle mi calor a través de él. Mi sangre se había convertido en un torrente de hielo y fuego. Cada risa que escuchaba a mi espalda, cada tintineo de un brindis, era una bofetada. Me obligué a moverme. Aparté la mano del vidrio y la marca empañada de mis dedos se desvaneció lentamente, como un fantasma. Me giré y la fiesta volvió a enfocarse. Las luces, las voces, los rostros sonrientes. Ahora todo me parecía una mascarada grotesca. Ya no eran personas, eran maniquíes huecos. Mi primer instinto fue correr, abrir la puerta y sacar a mi nieto de ahí. Pero una parte de mí, una parte más fría y más vieja, me detuvo. Hacer una escena sería lo que ellos esperarían de mí. La abuela histérica, la vieja dramática, me desacreditarían en un segundo. No, esto tenía que ser de otra manera. Crucé la sala con una calma que no sentía. Cada paso era deliberado. Mis ojos buscaron a Sofía. La encontré en el centro de un círculo de mujeres, todas bebiendo de copas altas y delgadas, riendo de algo que había dicho. Mi hija brillaba. Era el centro de su pequeño universo. Esperé a que terminara su anécdota. Cuando las risas se apagaron, me acerqué. Sofía, necesito hablar contigo. En privado. Mi voz sonó extraña, sin inflexiones. Ella debió notarlo, porque su sonrisa se borró. Se disculpó con sus amigas y me siguió hasta un pasillo que llevaba a la cocina. El murmullo de la fiesta se atenuó. «¿Qué pasa, mamá?», me interrumpiste. Su tono era de fastidio. La miré directamente a los ojos. «¿Sabes que tu hijo está en la terraza? ¿Sabes el frío que hace esta noche?». Ella suspiró, un suspiro largo y teatral, y se cruzó de brazos. Echó una mirada hacia la sala, preocupada por su ausencia. «Ay, por favor, no empieces». Rompió el jarrón de Murano, el que traje de Venecia. ¿Sabes cuánto costó? 100.000 pesos. Necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. No estoy criando a un niño malcriado. Sentí una náusea. Es un objeto, Sofía. Un objeto. Mateo es un niño de 8 años. Se va a enfermar. Está bien abrigado, mintió, sin siquiera tener la decencia de sonrojarse. Además, la puerta está sin seguro. Puede entrar cuando quiera, en cuanto haya aprendido la lección. ¿Y crees que lo hará? ¿Entrar y humillarse frente a todos tus invitados importantes? Lo has puesto en una jaula invisible y lo sabes. Ella puso los ojos en blanco. Siempre exageras todo. Es mi hijo, y yo sé cómo educarlo. Ahora, si me disculpas, mis invitados me esperan. Dio media vuelta y me dejó sola en el pasillo, con sus palabras frías resonando en el aire. 100.000 pesos. Ese era el precio que le había puesto al bienestar de su hijo. Mi rabia se mezcló con una profunda tristeza. Esta no era mi hija, era una extraña. Sabía que no tenía sentido insistir con ella. Busqué a Ricardo. Lo encontré junto a la chimenea que ardía sin dar calor real. Estaba enfrascado en una conversación con 2 hombres de traje. Hablaban de negocios, gesticulando con sus vasos de whisky. Me acerqué y esperé. Ricardo me ignoró por un minuto completo. Finalmente se giró hacia mí con una sonrisa forzada. «Carlota, ¿todo bien? ¿Necesitas algo?» «Sí», dije en voz baja pero firme. «Necesito que hagas entrar a tu hijo. Se está congelando ahí afuera». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Su mirada se endureció. Se inclinó hacia mí como si me fuera a contar un secreto. «Mira, Carlota, agradezco tu preocupación de verdad. Pero Sofía y yo sabemos lo que hacemos. Este mundo es competitivo, es duro. Hay que ser fuerte. Un poco de disciplina ahora le ahorrará muchos problemas en el futuro. Es por su propio bien. No es disciplina, Ricardo. Es crueldad». Él se irguió y me dio una palmadita condescendiente en el hombro. «No seas dramática. Es un simple castigo. En media horas lo haremos pasar para que se disculpe y todo olvidado». Y sin más se giró y reanudó su conversación sobre tasas de interés y expansiones de mercado. Derrotada, volví a mi puesto de observación junto al ventanal. Era una prisionera del mismo modo que Mateo, solo que mi jaula estaba hecha de impotencia.
Miré a mi hija reír, miré a mi yerno cerrar un trato. Eran un equipo perfecto, socios en la construcción de su vida impecable, y Mateo era solo una pieza imperfecta en su tablero. La tensión en mi cuerpo era insoportable. Sentía cada músculo anudado, la mandíbula apretada hasta doler. El tiempo se estiraba, cada minuto era una tortura. Veía a mi nieto, inmóvil en la oscuridad, y sentía su frío en mis propios huesos. Entonces, como si sintiera mi mirada desesperada, Mateo levantó la cabeza. Sus ojos buscaron a través del cristal, a través de los reflejos de la fiesta, y me encontraron. Nuestras miradas se cruzaron. Lo que vi en sus ojos me rompió el corazón en 1000 pedazos. No había rabia, no había lágrimas, solo había una resignación vacía y profunda. Era la mirada de alguien que ya no esperaba ser rescatado. La mirada de un niño que había aprendido la lección más cruel de todas, que estaba solo. En ese preciso instante, algo dentro de mí se quebró y se reacomodó en una nueva forma, dura y afilada como un trozo de vidrio roto. La tristeza se evaporó y en su lugar quedó un silencio helado, un propósito. Comprendí que discutir con ellos era como gritarle a una pared. No entendían el lenguaje del amor, solo el del poder, el de las consecuencias. Y yo, su madre, la vieja dramática y sentimental, iba a enseñarles una lección sobre consecuencias que jamás olvidarían. Aparté la mirada del cristal. La imagen de los ojos de Mateo vacíos de esperanza se quedó grabada a fuego en mi mente. Sentí que me faltaba el aire. El murmullo de la fiesta se convirtió en un estruendo insoportable. Cada risa era una aguja clavándose en mi piel. Necesitaba un momento. Necesitaba silencio para que mi corazón, que latía desbocado y furioso contra mis costillas, pudiera calmarse. Me alejé del ventanal, moviéndome entre los grupos de invitados con una sonrisa tiesa que no sé de dónde saqué. Nadie notó nada. Para ellos, yo era solo un mueble más en la decoración, la anciana madre de la anfitriona, invisible. Encontré refugio en un pasillo contiguo, menos iluminado, que conducía a lo que parecía ser el despacho de Ricardo. La puerta de madera oscura estaba entreabierta, y desde dentro se filtraba una luz cálida y el aroma a cuero y tabaco. Me detuve ahí, en la relativa calma de la penumbra, apoyando una mano en la pared fría para estabilizarme. Cerré los ojos, respirando hondo. 1, 2, 3. Tenía que pensar. Tenía que encontrar una manera de sacar a Mateo de aquí. Quizás debía fingir un mareo, una indisposición. Sería una excusa para irme y llevármelo conmigo. Sí, eso podría funcionar. Estaba formulando el plan en mi cabeza cuando las voces del interior del despacho llegaron hasta mí. Eran 4 personas. Reconocí al instante la voz de mi hija y la de Ricardo. Estaban con otra pareja, a juzgar por el tono. No estaba tratando de escuchar, pero entonces oí un nombre que detuvo en seco todos mis pensamientos. Mateo. Pero de verdad, Sofía, no te preocupes. Son fases, decía la voz de la otra mujer, una voz melosa y condescendiente. Todos los niños son un desafío a esa edad. Escuché a mi hija soltar una risa corta, sin alegría, un sonido quebradizo. Gracias, Mónica, pero no creo que esto sea una fase. Es algo más profundo. Es su naturaleza. La forma en que pronunció la palabra naturaleza la hizo sonar como una enfermedad. El marido de Mónica intervino. Bueno, Ricardo, el chico saldrá a ti. Un par de años y lo tendrás cerrando negocios en el campo de golf. Se hizo un silencio pesado, cargado de algo que no supe descifrar. Fue Ricardo quien lo rompió. Su voz era grave, confidencial. Ese es el problema, Bernardo, que no se parece en nada a mí. Es blando. Me quedé helada, con la mano todavía apoyada en la pared. Cada palabra era un golpe. Sofía continuó, y su voz se había convertido en un susurro conspirador, lleno de un veneno que yo no sabía que era capaz de producir. Es tan sensible. Se ofende por la más mínima cosa. El otro día, en la hípica, se puso a llorar desconsoladamente porque su yegua no quiso saltar un obstáculo. Delante de todos, Ricardo tuvo que llevárselo. Sentí una vergüenza tan grande que quise que me tragara la tierra. La palabra vergüenza flotó en el aire
y se me clavó en el pecho. No era decepción, no era preocupación, era vergüenza. Mi hija se avergonzaba de su propio hijo por ser un niño sensible. Ricardo respaldó sus palabras. Su tono era el de un cirujano discutiendo un caso perdido. Este mundo no es para los sensibles, ustedes lo saben mejor que nadie. Mi padre me enseñó a ser un tiburón. A este paso, Mateo será la carnada. Y no voy a permitir que un hijo mío sea la carnada de nadie. Por eso, añadió Sofía, y sentí que estaba a punto de pronunciar una sentencia, estamos considerando seriamente una opción más drástica. Hay un internado en los Alpes suizos, disciplina militar, pero con clases de francés y esquí. Le forjará el carácter que, honestamente, creo que a nosotros nos ha faltado la fortaleza para darle. La otra pareja murmuró algo que sonaba a aprobación. Palabras como inversión a futuro, la mejor decisión, carácter. Yo ya no escuchaba. Las voces se convirtieron en un zumbido lejano y sin sentido. Carnada, vergüenza. Un internado militar para corregir el defecto de ser sensible. En ese momento, algo murió dentro de mí. Murió la última y más terca de las esperanzas que una madre guarda por un hijo. La esperanza de que, bajo las capas de frivolidad y ambición, la niña que yo había criado seguía ahí. Ya no estaba. En su lugar, había una extraña con la cara de mi hija, una mujer que veía a su hijo como un proyecto fallido, una mancha en su currículum de vida perfecta. Ya no se trataba de un jarrón roto, nunca se había tratado de eso. Se trataba de que mi nieto, en su esencia más pura, era una decepción para las dos personas que debían amarlo incondicionalmente. Retrocedí un paso en silencio, luego otro. Me alejé de la puerta del despacho sin hacer el menor ruido. Volví a la fiesta, pero la fiesta ya no existía para mí. El mundo se había vuelto borroso, los colores se habían apagado. Caminaba entre fantasmas sonrientes. Me di cuenta de que mi plan inicial de fingir un mareo era inútil. Sacar a Mateo de aquí esta noche no era suficiente. Sería una curita en una herida mortal. Lo devolvería a este mismo infierno de hielo la próxima semana, el próximo mes. No. El problema no era el castigo. El problema eran los carceleros. Encontré el baño de visitas, un cuarto absurdamente grande de mármol negro y grifos dorados. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo el frío de la madera en mi espalda. Me miré en el enorme espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos ardiendo en un rostro pálido. Ya no había tristeza en ellos, no había dolor, no había confusión. Solo había una claridad absoluta, una claridad tan fría, tan pura y tan afilada como la punta de un iceberg. La guerra no se podía ganar con escaramuzas. Había que destruir la fortaleza. Y yo, esa noche, acababa de encontrar la pólvora y el mapa de sus cimientos. El mármol negro del baño era frío al tacto, y ese frío me anclaba a la realidad. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Vi las finas arrugas alrededor de mis ojos, el collar de perlas que mi esposo me regaló en nuestro aniversario de bodas, el peinado cuidado que me había hecho esa misma tarde. Era la imagen de una dama, de una abuela, una mujer respetable y hasta ese momento inofensiva. Pero la mujer que me devolvía la mirada desde el fondo del espejo tenía algo nuevo en los ojos. El dolor seguía ahí. Era un océano, negro y profundo. Pero ya no me ahogaba en él. El dolor se había cristalizado, se había convertido en el lente a través del cual ahora veía el mundo con una claridad aterradora. Las palabras que había escuchado resonaban en mi mente. Vergüenza, carnada, internado militar. Cada una era un clavo ardiendo. La rabia inicial, esa que me había hecho querer gritar y golpear puertas, se había consumido a sí misma, dejando tras de sí las cenizas frías de la determinación. Comprendí que la confrontación directa era inútil. ¿Qué conseguiría? ¿Entrar al despacho y gritarles que eran unos monstruos? Sofía me acusaría de estar senil. Ricardo llamaría a seguridad para escoltar a la pobre anciana a su casa. Se victimizarían. Le dirían a todo el mundo que yo estaba perdiendo la cabeza. Y lo que era peor, me alejarían de Mateo para siempre, usando mi arrebato como la prueba definitiva de que yo era una influencia inestable. No,
No podía enfrentarlos en su terreno. Ellos controlaban las reglas, la narrativa, el poder. Pelear de frente sería un suicidio. Tenía que ser más inteligente. Mi mente, que durante años se había ocupado de recetas de cocina, de fechas de cumpleaños y de los ciclos de floración de mi jardín, comenzó a operar de una forma nueva. Se volvió un mapa, un campo de batalla. ¿Cuál era la mayor debilidad de Sofía y Ricardo? No era su dinero, ni su casa, ni sus empresas. Era esa misma palabra que mi hija había usado para describir a su hijo, la vergüenza. Su terror a la humillación pública. Su estatus social era el aire que respiraban. Sin él se asfixiarían. Su fortaleza era su imagen. Por lo tanto, su imagen tenía que ser su ruina, y el escenario perfecto para demolerla estaba justo al otro lado de esa puerta. La fiesta, su gran evento social del año. Todos sus amigos, socios y rivales estaban ahí, 100 testigos, 100 jurados. La idea nació en mi mente, no como un plan detallado, sino como una certeza absoluta. Tenía que exponerlos, no mañana, en una aburrida oficina de abogados. Tenía que ser hoy, aquí, ahora, en el clímax de su triunfo social. Tenía que convertir su pedestal en su cadalso. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban. Mis dedos se deslizaron por la pantalla, pasando los nombres de mis amigas, de mis primas, hasta que llegué al que buscaba. Un nombre que no había marcado en años, pero que mantenía ahí por la misma razón que uno guarda un extintor de incendios. Licenciado Morales. Era el abogado de mi difunto esposo, un hombre de la vieja escuela, de palabra y de lealtades profundas. Conocía a mi familia desde antes de que Sofía naciera. Me metí en el rincón más alejado del baño, dándole la espalda a la puerta. Apreté el botón de llamar. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Pensé que no contestaría. Era tarde. ¿Bueno? Su voz sonó grave, un poco adormilada. Licenciado Morales, soy Carlota de la Vega. Disculpe la hora y la molestia. Hubo un cambio inmediato en su tono. La somnolencia desapareció reemplazada por una alerta respetuosa. Doña Carlota, para usted nunca hay molestia ni hora. Dígame, ¿está todo bien? Tragué saliva manteniendo mi voz firme sin un ápice de emoción. No, licenciado, no está todo bien. Necesito pedirle algo que requiere su más absoluta discreción y urgencia. Usted dirá, necesito que inicie de manera inmediata los trámites para solicitar la custodia temporal de mi nieto, Mateo Vega. La causa es negligencia grave y abuso emocional. Y necesito que el proceso comience esta misma noche. Quiero que el primer correo electrónico a los abogados de mi yerno sea enviado en los próximos 60 minutos. Se produjo un silencio tan profundo que pude escuchar mi propia respiración. Esperaba preguntas, dudas, vacilaciones. «Doña Carlota», dijo finalmente, y su voz era seria como la de un juez. «Esa es una acusación extremadamente grave. Para algo así, necesitaremos pruebas contundentes». Miré mi reflejo en el mármol negro. Miré a la mujer con los ojos en llamas. «Tengo 100 testigos, licenciado», respondí con una calma mortal. «Solo que ellos aún no lo saben». Colgué antes de que pudiera decir nada más. Guardé el teléfono en mi bolso. El primer movimiento en el tablero de ajedrez estaba hecho. La maquinaria legal, lenta pero implacable, se había puesto en marcha. Me acerqué al lavabo, abrí el grifo de agua fría y me mojé las muñecas. Alicé mi vestido. Me recompuse el collar de perlas. Volví a mirarme en el espejo. La abuela, preocupada, se había ido. La mujer dolida se había desvanecido. La que quedaba era una estratega. Abrí la puerta del baño y volví a la fiesta. El murmullo de las voces y la música ya no me molestaban. Eran simplemente el sonido ambiental de mi teatro de operaciones. Ahora solo tenía que esperar el momento perfecto para levantar el telón. Salí del baño y volví a entrar en la jaula de los leones. Pero ya no me sentía como la presa. Me sentía como la domadora. La fiesta, que antes me parecía un caos de ruido y falsedad, ahora tenía un orden. Era un sistema, un ecosistema con sus propias reglas y jerarquías. Y yo, por primera vez, lo veía con una claridad absoluta. Cada invitado era una pieza en el tablero, cada sonrisa, una jugada, cada conversación, una estrategia.
Mi primera tarea era desaparecer a plena vista. La gente espera que el dolor sea ruidoso, que la rabia sea visible. Mi calma sería mi camuflaje. Un mesero pasó a mi lado con una charola de plata. Tomé una copa de agua mineral. El cristal se sentía pesado y frío en mi mano. Un ancla. Caminé con lentitud hasta un sillón de diseño, apartado del flujo principal de gente, pero con una vista panorámica de toda la sala y, lo más importante, del ventanal que daba al jardín. Desde mi nuevo puesto de mando, comencé mi reconocimiento. Mis ojos pasaron por encima de los rostros anónimos hasta detenerse en las piezas clave. Allí, cerca de la chimenea, estaba el juez Horacio de la Torre, un hombre de unos 70 años, con una reputación de rectitud moral tan pulcra como su cabellera blanca. Ricardo siempre se jactaba de su amistad con él. Recordaba haberlo escuchado en una cena, hacía un año, dar un discurso apasionado sobre la familia como el pilar fundamental de una sociedad decente. Una hermosa ironía. Él sería un espectador crucial. Luego la vi a ella, Estela Riojas, la cronista de sociales más temida y leída de la ciudad. Su columna en el periódico era el evangelio de este círculo. Con una sola frase, podía elevar a una familia al Olimpo social o hundirla en el fango del ridículo. No se le escapaba nada. Sus ojos pequeños y brillantes se movían constantemente, absorbiendo cada detalle, cada gesto. Estaba apoyada en una columna, sola, observando, como una pantera esperando el momento de atacar. Ella sería mi heraldo. Y finalmente, vi a don Armando Fuentes, el principal socio de Ricardo, un hombre mayor, de rostro adusto, cuya inversión sostenía el último y más ambicioso proyecto de mi yerno. Estaba escuchando a Ricardo con una expresión impasible. Su confianza era el oxígeno financiero de mi yerno. Su reacción sería determinante. El juez, la periodista y el socio. El pilar moral, el pilar social y el pilar económico. Los tres cimientos sobre los que Sofía y Ricardo habían construido su castillo de naipes. Una mujer mayor, a quien vagamente reconocí del club de jardinería, se acercó a mi sillón. «Carlota, qué gusto verte. Creí que ya no venías a estas cosas». Le ofrecí una sonrisa serena. «A veces hay que hacer acto de presencia, Begoña. Ya me conoces». «Sofía está radiante, como siempre», dijo, mirando a mi hija con admiración. «Sí», respondí, mi voz suave como el terciopelo. «Es una anfitriona maravillosa. No se le escapa ni un solo detalle». Begoña asintió y siguió su camino satisfecha. Nadie sospechaba nada. La abuela Carlota estaba en su lugar, tranquila, discreta, perfecta. El tiempo pasaba, lento y denso como la miel. Cada minuto que Mateo seguía en el frío era una vuelta más de tuerca en mi alma, afilando mi resolución. Mi mirada volvía una y otra vez al ventanal, una herida oscura en la pared de luz. Él seguía ahí, un bulto inmóvil en la penumbra, mi testigo silencioso, mi razón. Observaba a mi hija y a mi yerno. Se movían con una seguridad insultante, completamente ajenos a la tragedia que se desarrollaba a unos metros de ellos. Reían, brindaban, aceptaban halagos por su casa perfecta, su fiesta perfecta, su vida perfecta. Eran los protagonistas de una obra de teatro, y no tenían idea de que yo, la vieja apuntadora, estaba a punto de cambiar el guión de forma irreversible. Sentía el poder creciendo dentro de mí, el poder del conocimiento, el poder del secreto. Ellos creían tener el control, pero el verdadero control lo tiene quien sabe dónde y cuándo caerá el rayo, y yo sabía que el rayo estaba a punto de caer. Vi a Ricardo darle una instrucción discreta al jefe de los meseros. Vi a este último dirigirse al pequeño escenario donde un trío de jazz había estado tocando música insípida toda la noche. Los músicos dejaron sus instrumentos. Un micrófono fue colocado en el centro. Era la hora. Ricardo era demasiado vanidoso como para dejar pasar una oportunidad como esta, una audiencia cautiva de las personas más importantes de su mundo. Por supuesto que iba a dar un discurso. Se separó de don Armando con una palmada en la espalda y se dirigió hacia el centro de la sala. Tomó una copa de champán de una charola que un mesero le ofreció, como a un rey. Le hizo una señal a Sofía para que se acercara a su lado. Ella lo hizo, radiante,
deslizándose entre la gente hasta quedar junto a él. La pareja de oro, el rey y la reina en su corte. Ricardo carraspeó y golpeó suavemente su copa con una cuchara de plata. Un tintineo agudo, cristalino. El murmullo de la fiesta comenzó a apagarse. Uno a uno, los rostros se giraron hacia ellos. 100 pares de ojos. El juez, la periodista, el socio, todos mirando, esperando. Yo también esperaba. Incliné ligeramente hacia adelante en mi sillón. Mi corazón no latía más rápido. Al contrario, se sentía extrañamente calmado, como el ojo de un huracán. La trampa estaba tendida, las piezas estaban en su lugar, y el rey estaba a punto de ejecutar a su propia reina. El tintineo de la cuchara de Ricardo contra el cristal de su copa fue el sonido de una campana llamando a un juicio. El murmullo de la sala se extinguió hasta convertirse en un silencio expectante. 100 rostros, las caras del poder y del dinero de Monterrey se giraron hacia él. Ricardo se irguió, disfrutando del foco de atención. Puso un brazo alrededor de la cintura de Sofía, quien le sonrió con una devoción perfectamente ensayada. Parecían una estatua de mármol, impecables y fríos. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando con una falsa calidez. «Amigos, socios, familia. Sofía y yo queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por acompañarnos esta noche. Como saben, celebramos el éxito de nuestro nuevo proyecto, un proyecto que simboliza el crecimiento, la visión de futuro», continuó hablando. Usó todas las palabras correctas: esfuerzo, dedicación, visión. Yo no escuchaba los detalles, solo oía el zumbido hueco de su arrogancia. Mis ojos estaban fijos en el ventanal, en la pequeña sombra que era el centro de mi universo. Entonces pronunció las palabras que sellaron su destino. Pero nada de esto, de verdad, nada de esto tendría sentido sin la verdadera piedra angular de nuestra vida, la familia. Hizo una pausa dramática, mirando a Sofía con adoración. Todo lo que hacemos, cada riesgo que tomamos, es para construir un legado para nuestro hijo Mateo, para darle el futuro que se merece. Levantó su copa, sus ojos brillando de autocomplacencia. Así que les pido que levanten sus copas y brinden conmigo, por la familia. Esa fue mi señal. Mientras los invitados comenzaban a levantar sus copas, yo me puse de pie. Lo hice con lentitud, sin brusquedad. Nadie se fijó en mí. Todos los ojos estaban puestos en el brindis. Comencé a caminar, no por el centro, sino por el borde de la alfombra, bordeando los grupos de gente. Mis zapatos de tacón bajo no hacían ruido sobre el grueso tapete. Me movía como una sombra. Cada paso era un voto silencioso. Un paso por cada vez que Mateo había sido ignorado. Un paso por cada vez que lo habían hecho sentir pequeño. Un paso por la palabra vergüenza. Un paso por la palabra carnada. Llegué al ventanal. Mi reflejo en el cristal era el de una mujer serena, casi fantasmal. Detrás de mí, la fiesta estaba congelada en el tiempo, con las copas en alto. Apoyé la mano en el frío metal del marco de la puerta y la deslicé. Se abrió con un siseo casi inaudible. Una ráfaga de aire helado se coló en la sala. Un par de mujeres se estremecieron y se abrazaron a sí mismas. Algunas cabezas se giraron, confundidas. Ricardo frunció el ceño, molesto por la interrupción. Salí a la terraza. El frío me golpeó, pero no lo sentí. Me arrodillé junto a Mateo. «Mi rey», le susurré. Él levantó la vista. Sus ojos estaban apagados, pero al verme, una pequeña chispa de luz tembló en ellos. «Abue, vine por ti», le dije. «Vamos adentro». Le tomé su manita helada y lo ayudé a ponerse de pie. Sus piernas estaban entumecidas. Entramos en la sala. El silencio ahora era diferente. Ya no era expectante. Era denso, pesado, lleno de preguntas. La gente se apartaba a nuestro paso, abriendo un pasillo hasta el centro de la sala, donde Ricardo y Sofía seguían de pie, paralizados. Nos detuvimos justo frente a ellos. 100 pares de ojos nos observaban. Vi el rostro de mi hija pasar de la confusión a la incredulidad y luego a una furia que enrojecía su cuello. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», siseó. La ignoré. Con un gesto lento, casi ceremonial,
Me quité el rebozo de seda de mis hombros. La tela, que conservaba el calor de mi cuerpo, se deslizó como agua entre mis manos. Con el mismo cuidado, envolví a mi nieto en él, cubriendo su cuerpo tembloroso, arropándolo en mi calor y mi protección. Entonces levanté la vista y miré a mi hija y a mi yerno. Mi voz no fue un grito, fue una declaración, clara, firme y cargada con el peso de cada lágrima que mi nieto había derramado en silencio. Esta farsa se terminó ahora. Las 5 palabras cayeron en la sala como piedras en un lago congelado, rompiendo la superficie de su mundo perfecto. Antes de que nadie pudiera reaccionar, continué, dirigiéndome a la audiencia atónita. Mi voz era la de una madre, una abuela, una matriarca reclamando lo que era suyo. Todos ustedes son testigos del éxito de mis anfitriones. Ahora quiero que sean testigos de su verdad. Durante más de una hora, mientras ustedes bebían y reían aquí dentro, este niño, mi nieto de 8 años, ha estado castigado en la oscuridad y el frío. Un jadeo colectivo recorrió la sala. ¿Su crimen? Proseguí. Romper un objeto que, evidentemente, vale más para sus padres que su propio hijo. Vi al juez de la Torre bajar lentamente su copa. Vi a Estela Riojas, la periodista, sacar discretamente su teléfono. Vi a don Armando Fuentes, el socio, mirar a Ricardo con una nueva expresión, dura y calculadora. Di el golpe final. Me llevo a Mateo. Y quiero que todos aquí presentes sean testigos de que mi abogado a esta misma hora está presentando una demanda formal por la custodia de mi nieto, citando negligencia grave y el abuso emocional del que todos ustedes, sin saberlo, han sido parte esta noche. El caos. Sofía soltó un grito ahogado, un sonido animal de rabia y humillación. «Mamá, no te atrevas», pero fue el sonido del cristal rompiéndose lo que selló la escena. A Ricardo se le había resbalado la copa de la mano. Se hizo añicos en el suelo de mármol, salpicando champán sobre sus zapatos de $2000. El sonido resonó como un disparo, el disparo que acababa de matar su reputación. Si tú también crees que ningún niño debería sentirse invisible y que lo que hice fue un acto de justicia, demuestra tu apoyo ahora mismo dándole un like a este video. Quiero que el mundo entero sepa que el amor de una abuela no tiene límites. El sonido del cristal de Ricardo al hacerse añicos contra el mármol fue el punto final de su discurso, el punto final de su vida como la conocían. En el silencio que siguió, un silencio espeso y vibrante, nadie se movió. 100 estatuas de sal. Vi el rostro de mi hija desfigurarse por una mueca de horror puro. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Estaba rota. La primera persona en moverse fue el juez de la Torre. No dijo una palabra. Simplemente bajó la copa que aún sostenía en la mano, la depositó con un cuidado deliberado sobre la bandeja de un mesero cercano y le dirigió a Ricardo una sola mirada. Una mirada helada, cargada de un desprecio tan profundo que fue más violenta que cualquier grito. Luego le dio la espalda y comenzó a caminar hacia la salida. Ese fue el gesto que rompió el hechizo. Un murmullo bajo comenzó a serpentear por la sala. Primero eran susurros, luego un zumbido creciente de escándalo. Vi a Estela Riojas, la periodista, guardar su teléfono. En su rostro no había sorpresa, sino la satisfacción apenas disimulada de un cazador que ve a su presa caer directamente en la trampa. Ya estaba escribiendo la columna en su cabeza. Podía casi ver los titulares. Don Armando Fuentes, el socio, se acercó a Ricardo. Por un momento pensé que iba a ofrecerle apoyo, pero solo negó con la cabeza lentamente, con una expresión de profunda decepción. «Ricardo», dijo con una voz que apenas era un susurro pero que pareció resonar en toda la sala, «llámame el lunes para hablar de cómo disolveremos la sociedad». Y sin esperar respuesta, se marchó. Fue entonces cuando Sofía pareció volver a la vida. Su parálisis se convirtió en una furia ciega. «¡Tú!», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Su voz era un chillido agudo y desagradable. «¡Bruja! Has venido a destruir a tu propia familia». Dio un paso hacia nosotros, intentando arrebatarme a Mateo. Instintivamente, apreté a mi nieto contra mí, protegiéndolo con mi cuerpo. Él escondió su rostro en mi hombro,
su pequeño cuerpo todavía temblando dentro de mi rebozo. «Es mi hijo, no tienes ningún derecho», gritó con la cara roja y los ojos desorbitados. Ricardo, finalmente reaccionando, intentó un enfoque diferente, el control de daños. Se acercó a mí rápidamente, agarrándome del brazo. Su mano estaba sudorosa y su agarre era desesperado. «Carlota, por el amor de Dios», susurró con urgencia, tratando de sonreír a los invitados que los miraban fijamente. «Hablemos en privado. Estás alterada. No sabes lo que dices. Arreglemos esto en familia». «Suéltame, Ricardo», le dije, mi voz tan fría como el hielo. No la levanté. No necesitaba hacerlo. Mi calma era más letal que su pánico. Miré su mano sobre mi brazo con tal repugnancia que él la retiró como si se hubiera quemado. «Ya no hay nada que hablar», añadí, mirándolo a los ojos para que entendiera que cada palabra era una daga. «Ustedes ya lo dijeron todo cuando pensaron que nadie los escuchaba». Vi el destello de confusión y luego de pánico en su mirada. No entendía a qué me refería, pero sabía que yo tenía más munición, y eso lo aterrorizaba. Di media vuelta manteniendo a Mateo pegado a mí, y comencé a caminar hacia la puerta principal. Fue como si Moisés separara las aguas del Mar Rojo. La multitud, que hasta ese momento había sido una masa compacta de curiosidad y horror, se abrió para dejarnos pasar. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Apartaban la vista, fingían revisar sus teléfonos, murmuraban excusas. No querían ser salpicados por la ruina de Sofía y Ricardo. Mi caminata fue el detonante del éxodo. Detrás de mí, la fiesta se desintegraba. Escuché el sonido de decenas de personas moviéndose a la vez, el ruido de copas dejadas bruscamente sobre las mesas, las voces apuradas llamando a los meseros para pedir sus abrigos. Nadie se despedía de los anfitriones. Los estaban dejando solos en el centro de su desastre, abandonados en su propia isla de humillación. «¡No se vayan!», escuché gritar a Sofía, su voz quebrada por la histeria. «¡No la escuchen! ¡Está loca!». Pero nadie la escuchó a ella. Su poder, su estatus, su influencia, todo se había evaporado en menos de 5 minutos. Llegamos a la puerta principal. El mismo joven del ballet parking que me había recibido me miró con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer. «Pida mi auto, por favor, inmediatamente», le ordené con una autoridad tranquila. Asintió y salió corriendo. De pie en el umbral, con Mateo finalmente a salvo en mis brazos, me permití escuchar por última vez el sonido de la casa. Eran los ecos de la catástrofe, los gritos desesperados de mi hija, el silencio atronador de la vergüenza de mi yerno y el ruido apresurado de sus amigos huyendo como ratas de un barco que se hunde. Salimos a la noche. El aire frío nunca se había sentido tan limpio, tan puro. A nuestro alrededor, los motores de decenas de autos de lujo cobraban vida. Las luces de los faros barrían la oscuridad, todos buscando la misma cosa, una vía de escape. Había llegado a una fiesta, y me iba del funeral de una reputación. Pasaron 3 días. 3 días en los que el mundo de Sofía y Ricardo se desmoronó, y el mío comenzaba a reconstruirse alrededor de la risa de Mateo. La columna de Estela Riojas salió publicada el domingo. No nos nombraba directamente, pero no era necesario. Describía con un detalle sádico una fiesta en la cumbre de San Pedro, donde la moral se había congelado junto a la piscina. Hablaba de un rey Midas moderno y su reina de hielo, y de un acto de coraje matriarcal que había puesto fin a una farsa. Fue devastador. El escándalo era la comidilla de toda la ciudad. La llamada para la reunión llegó el lunes por la mañana. No de parte de ellos, sino de su abogado. Querían parlamentar. Querían un armisticio. La reunión fue en el despacho del licenciado Morales, en el centro de la ciudad. Un lugar que olía a historia, a cuero viejo y a justicia lenta pero segura. Los altos libreros de caoba estaban repletos de volúmenes encuadernados que parecían los guardianes silenciosos de miles de secretos. Yo llegué primero. Me senté en una pesada silla de cuero frente al escritorio del licenciado, una mujer de 68 años, vestida con un sencillo traje de lino. Estaba serena. El poder no necesita adornos. Cuando ellos llegaron, apenas los reconocí.
La armadura de arrogancia y perfección se había hecho añicos. Ricardo parecía haber envejecido 10 años. Su traje carísimo estaba arrugado y tenía unas ojeras oscuras y profundas. Sofía estaba pálida, sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no era la reina de hielo, era solo una mujer rota. Se sentaron frente a mí, al otro lado de la mesa de caoba que nos separaba como un abismo. Su abogado, un hombre joven y nervioso, comenzó a hablar. «Doña Carlota, mis clientes están aquí para...» Lo interrumpí levantando una mano. Mi gesto no fue grosero, fue definitivo. «A su abogado ya lo escuchó el mío, licenciado. Ahora quiero escucharlos a ellos». El joven se calló, tragando saliva. Sofía fue la primera en hablar, su voz era un hilo tembloroso. «Mamá, por favor, no nos hagas esto. Lo que dijiste, la custodia, no puedes quitarnos a nuestro hijo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Fue un error, un terrible error. Estaba estresada, la presión de la fiesta. «No sé qué me pasó, te lo suplico, mamá. Retira la demanda». Ricardo tomó el relevo, intentando sonar razonable, pero su voz delataba su pánico. «Carlota, seamos prácticos. Esto es una catástrofe para todos. Don Armando disolvió la sociedad. Nuestros amigos no nos toman las llamadas. La reputación que tardamos 20 años en construir se ha ido. Podemos llegar a un acuerdo. Lo que quieras. Dinero, una disculpa pública, lo que sea. Pero retirar la custodia es demasiado». Los dejé hablar, los dejé vaciar su desesperación sobre la mesa. No los interrumpí. El licenciado Morales permanecía a mi lado, inmóvil como una estatua de granito. Cuando terminaron, un silencio pesado llenó la habitación. Me tomé un momento, mirándolos, asegurándome de que entendieran que la dinámica de poder en esta familia había cambiado para siempre. «Esto no es una negociación», dije finalmente. Mi voz era suave, pero cada palabra era inamovible. «Es una notificación de los términos bajo los cuales les voy a permitir seguir formando parte de la vida de Mateo». Vi la esperanza morir en sus ojos. «Primero», continué, «no van a oponerse de ninguna manera a la solicitud de custodia temporal. Mateo vivirá conmigo. Tendrá su cuarto, su rutina, su paz. Punto final. Segundo, ambos van a inscribirse en una terapia familiar e individual con los psicólogos que mi equipo legal y yo vamos a designar. Asistirán a todas y cada una de las sesiones, sin excusas, sin cancelaciones. Los informes de su progreso me llegarán directamente a mí. Si faltan a una sola cita, el acuerdo de visitas se suspende indefinidamente. Tercero, las visitas con Mateo, al principio, serán supervisadas por una persona que yo designaré, una vez a la semana, una hora. Su derecho a volver a ser sus padres a solas con él se lo tendrán que ganar, no conmigo, con él. Tendrán que demostrarle, con tiempo y con acciones, no con regalos, que lo aman por quien es, no por quien ustedes quieren que sea. Me recargué en mi silla. El ajuste de cuentas había terminado. «Esto no es un castigo», concluí, mirándolos con una tristeza genuina por las personas en las que se habían convertido. «Es la única oportunidad que les queda de algún día sanar y reconstruir. La vida de apariencias que tenían se acabó la otra noche. Ahora, por primera vez, tienen la oportunidad de construir una familia de verdad, si es que eso es lo que realmente quieren». Sofía sollozaba en silencio, con el rostro entre las manos. Ricardo miraba la superficie pulida de la mesa, un hombre completamente derrotado. No había nada más que decir. Me puse de pie. «Licenciado, acompáñelos a la salida, por favor». Y sin volver a mirarlos, caminé hacia la puerta. El arco de la justicia se había cerrado. No sentía euforia, no sentía triunfo, solo una paz inmensa y tranquila. La paz de haber hecho lo correcto. Han pasado 6 meses. El sol de la tarde se filtra a través de las hojas de mi bugambilia, pintando el suelo de mi jardín con manchas de luz y sombra. El aire ya no es frío y cortante, sino cálido y lleno del aroma de la tierra mojada y las flores de azahar. Mi mundo vuelve a oler a vida. Desde mi silla de mimbre, observo a Mateo. Ya no es el niño silencioso y de hombros caídos que rescaté de aquella terraza. Es un torbellino de energía de 8 años,
Corre por el césped con las rodillas manchadas de tierra, persiguiendo a una mariposa amarilla con una red que construimos juntos. Su risa resuena en el jardín, una risa fuerte, libre, sin miedo. Ese sonido para mí es el sonido de la victoria. Hace unas semanas plantamos un pequeño limonero. Todos los días, sin falta, Mateo corre a verlo, a medir con sus manos cuánto ha crecido. A veces le habla susurrándole secretos que solo ellos dos conocen. El psicólogo dice que cuidar de algo vivo lo está ayudando a sanar. Yo creo que nos está sanando a los dos. Sobre la mesita de hierro a mi lado, junto a una jarra de agua fresca de Jamaica, descansa un sobre. Llegó en el correo de esta mañana. Reconocí la caligrafía de mi hija al instante. Es el cuarto que me escribe. Las 3 primeras cartas estaban llenas de rabia, de victimismo, de reproches. No las respondí, pero esta se sentía diferente. La he tenido a mi lado todo el día sin atreverme a abrirla. Mateo corre hacia mí, con la cara sonrojada y el cabello revuelto. Abue, no la pude atrapar. Es demasiado rápida. Es que las mariposas conocen el secreto del viento. Le digo, pasándole un dedo por la mejilla para quitarle una mancha de lodo. ¿Quieres un poco de agua? Asiente con la cabeza y bebe directamente de mi vaso. Luego se acurruca a mi lado, apoyando su cabeza en mi regazo, y juntos miramos las nubes pasar. En estos momentos de paz, la fiesta, los gritos, el cristal roto, todo parece una pesadilla lejana que le ocurrió a otra persona. Con Mateo a mi lado, finalmente tomo la carta y la abro. Mis manos están firmes. Ya no le tengo miedo a las palabras de mi hija. La carta es corta, solo un par de párrafos. Mamá, empieza. Hoy en terapia hablamos de la vergüenza. Por primera vez, no hablé de la vergüenza que me hiciste pasar esa noche. Hablé de la vergüenza que sentía yo por Mateo, de cómo su sensibilidad me parecía un reflejo de mis propias debilidades, de cómo, en mi afán por ser perfecta, estaba destruyendo lo único perfecto que he hecho en mi vida. Mis ojos se llenan de lágrimas, pero no son de tristeza. No te pido perdón, porque sé que no me lo merezco todavía. El perdón es algo que Ricardo y yo tendremos que ganarnos, si es que Mateo algún día quiere dárnoslo. Solo te escribo para decirte, por primera vez sin excusas y sin culpar a nadie más, que lo siento. Lo siento, mamá, por haberte decepcionado, pero sobre todo, lo siento por haberle fallado a mi hijo. Sigan cuidando el jardín. Quizás algún día, si me dejan, puedan enseñarme a plantar algo. Doblo la carta lentamente. No sé qué deparará el futuro. No sé si Sofía y Ricardo lograrán reconstruirse a sí mismos. Su camino es largo y solo ellos pueden andarlo. Pero mientras miro a mi nieto, que ahora ha encontrado un caracol y lo observa con una fascinación infinita, entiendo cuál fue mi verdadera victoria. La victoria no fue la humillación pública, no fue la ruina de su reputación ni el miedo que les infundí en aquel despacho. La victoria es esto, este momento, la rodilla sucia de un niño, el sol de la tarde, la paz de un jardín que vuelve a florecer después de una helada. La victoria fue romper un ciclo y darle a este pequeño la oportunidad de crecer sabiendo que es amado incondicionalmente, no a pesar de su sensibilidad, sino por ella. Mi historia termina aquí, en mi jardín, donde empezó todo. Pero sé que hay muchas otras historias de coraje silencioso por ahí. Si esta historia te ha conmovido o te ha dado fuerzas, el último favor que te pido es que te suscribas al canal y la compartas con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es justo. Gracias por haberme acompañado.